Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Para nadie es un secreto que el evento de Año Nuevo, el cual está llegando a su fin, es uno de los festivales que alberga los mejores objetos del juego. Hay una gran variedad entre armas, utilitarios y vehículos. Conseguir un par de ellos o todos nos va a permitir llevar con más relajo y paz muchos aspectos de nuestra partida, indistintamente si juegas en línea o en solitario. Chicos, bueno, si escuchan por ahí de fondo como que un poquito como de viento o una molestia, es porque estoy con el ventilador, porque hoy, mejor dicho, está haciendo un calor, pero que no me lo aguanto, no se lo aguantas nadie. Pero bueno, así que me disculpan por ese detalle, ¿vale? No obstante, ojito, no obstante, existe una gran condición para poderle sacar el máximo provecho a todos los objetos con relación a dicho evento, el traje de Papá Noel. De nada va a servir conseguir todos los ítems si tenemos nuestra armadura de Santa en un nivel muy inferior. Por lo que si aún no lo has maxeado, ¿qué estás esperando para hacerlo, mi Lokis? Hágale pues el evento le quedan 2 días, o quizás menos. Algunos dirán: salchicha, pero ha subido el video muy tarde. Pues no, mi Lokis, porque estos temas ya han sido tocados desde el inicio del evento, ojito pues. Y hemos hecho bastante énfasis en cómo abordar el contenido del mismo. Este video es más que todo un cierre de temporada y de mes, así que pilas pues. Aquí hablaremos sobre los 9 mejores objetos que trajo el evento de Año Nuevo. Objetos que básicamente pondrán el juego en modo fácil. Y recordemos, chicos, el traje de Papá Noel es súper importante. Este será quien va a estar potenciando las características de todas las armas y equipos del evento, por lo que es imperativo tenerla en su nivel máximo. Dicho esto, comencemos. Número 9. La tarjeta de Papá Noel Gocius en su momento estuvo en las grandes ligas. Sin embargo, pasó de ser uno de los objetos más deseados a uno de los peorcitos del evento. ¿Por qué? Pues porque básicamente todos los intercambios han sido replanteados y por mucho habrá 1 o 2, quizás 3 que sean rescatables de esta nueva lista. Eso no quiere decir que sea completamente inútil, porque si no, no estaría en este top. La tarjeta de Papá Noel Gocius sigue siendo un ítem que puede ayudar a conseguir ciertos artículos pertinentes para nuestra partida, como lo es el carbón mineral, la chatarra y los elfos, que también van a estar ayudando a recolectar recursos. Número 8. El lanzador de bolas de nieve tormenta, curioso nombre por cierto, porque me parece que la sintaxis está algo rara, pero bueno, esta arma está dentro de la categoría de fusil de asalto y cuenta con características que la vuelven una de las mejores del juego, como por ejemplo el costo de puntos de acción, munición, alcance de disparo y lo mejor, que no se desgasta. Básicamente esta arma es súper económica para ser utilizada para la cacería o para asediar estructuras de nivel intermedio. Equipada con la armadura polar podremos incluso one-shotear a ciertos tipos de enemigos, o sea, está joya. Número 7. El osito polar, una mascota feroz, poderosa y resistente, considerada una de las mejores en su categoría, luchando por el puesto número 1 con Hemco, la lagartija. Obtenerlo no es nada fácil, pues es exclusivo de paga y tiene un buen costo, pilas pues. No obstante, este oso es básicamente un support que lo tiene todo, es tanque, es distractor y es un buen generador de daño. Se queda en esta posición debido a su exclusividad y que solamente podrá ayudarnos en combate y por ahí también pues buscando castillos de hielo. Pero bueno, esto ya es algo que nos sale de estas instancias, por así decirlo, de estas mecánicas. Pero no deja de ser una de las mejores mascotas del juego. Número 6.
El rifle de válvulas sin duda alguna es una de las mejores armas del juego. Su habilidad única es el rebote de daño. Esto nos va a permitir eliminar enemigos de forma simultánea y bastante útil si la usamos con la armadura polar. Aunque bueno, ¿qué arma no es completamente superior al usar este equipo, no? Bueno, al igual que el lanzador de bolas, esta arma puede ser utilizada para la cacería o para eliminar rápidamente a muchos enemigos a la vez, como por ejemplo los locos en el manicomio o ciertos tipos de jefes, como ya lo hemos visto en algunos eventos. Número 5. La verdad me ha costado un poquito tener que posicionar esta arma en este puesto, pues considero que fácilmente podría estar un poco más arriba, al igual que el rifle de válvulas, pero no sé si de pronto logren competir con el resto de objetos, pero ni modo, me atreveré a ponerla en esta posición. El rifle Biathlon es otra arma de precisión que tiene mucha relevancia en el juego gracias a su efecto de aumentar su daño en 15% cada vez que sea utilizada, chicos. Cada vez que esta vaina dispare aumentará 15% de daño. Así es un efecto que puede ser acumulado, útil para combates prolongados o para acabarlos en un solo turno. Número 4. Durante este evento de Año Nuevo se han añadido una variedad de vehículos que para algunos son interesantes y oportunos, como lo es la estufa itinerante, el descapotable vintage y dos que son exclusivos de paga, el todoterreno ártico y el átomo. Esta posición se la queda el Mini Velaz. Átomo cuenta con características que a simple vista lo vuelve un vehículo útil, interesante y oportuno para jugadores de todo tipo. No obstante, las limitantes se hallan en el costo de obtención y en la capacidad de carga. Número 3. Llegamos al top 3 y en estas posiciones están los que yo considero los mejores objetos del evento de Año Nuevo, y el Terem de Moros es uno de ellos. Tras la eliminación de las estructuras que aumentaban la durabilidad de los recursos perecederos, muchos jugadores han tenido dificultad con conservar parte de sus alimentos y cacería, o sea, salir a explorar el páramo, ciudades u otros terrenos es sinónimo de pérdida si no hemos procesado estos recursos. Entonces el Terem de Moros llega casi como un milagro para que muchos jugadores puedan conservar por mucho más tiempo sus alimentos o cacería. No obstante, vas a tener que pensar muy bien en dónde colocar la cabaña, mi Lokis, pues para volverla a meter en su esfera de cristal tendrás que tener 100 vinos calientes, bebida que solo se puede crear en el alambique casero, y a la cual habrá que tenerle paciencia porque pues ocupa tiempo real en la preparación. Número 2. ¿Que creyeron que la armadura polar iba a estar en la posición número 1? Bueno, pues la verdad no están tan equivocados, porque fácilmente este traje podría estar en esa posición, debido a que funciona con independencia, o sea, no está limitada por el traje de Papá Noel. Conseguir esta armadura, mejor dicho, pone el juego en modo fácil, o sea, esta vaina va a estar duplicando el daño de todas las armas del juego, por lo que la manera más acertada de usarla es con fuego indirecto, ya que esta cuenta pues también con un debuff de daño recibido por 2, o sea, recibimos el daño doble al ser impactados por cualquier enemigo. Pero esto no supone ningún problema, muchachos, si utilizas tus mejores armas, una estrategia acorde al campo de batalla y una mascota que ayude a distraer o que haga pues ahí un poquito también como de daño. Número 1. En la posición número 1 se encuentra el tridente, las mejores armas y la combinación más poderosa, letal y estratégica del juego. El guante del cibermitón, la auge y el bastón de Papá Noel. Estos combinados con la armadura polar y la mascota Hemco te convierte en un dios de la guerra. No habrá enemigo que pueda contra ti, y las estrategias que puedas utilizar en el combate al usar estos equipos. La dupla del cibermitón y el Hemco van a estar neutralizando los ataques de los enemigos. El bastón es un gran DPS
y el rifle de estearina es ideal para erradicar de un solo tiro a muchos enemigos. Y así como el comercial de insecticidas, si no los mata, los deja locos. Si lograste sacar estos objetos, créeme que el resto de eventos, contenido y futuras actualizaciones no te van a agarrar con los cucos abajo. Con esto hemos acabado, chicos, pero antes de que se vayan me gustaría saber cuál es su top de armas del evento de Año Nuevo. Házmelo saber aquí abajito. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.